No sé cómo empezó todo, pero sé muy bien que esa criatura viene desde el infierno y no cabe duda que no piensa marcharse. Fue aquel día 30 del mes de abril. El parque de la ciudad había sido asaltado por una gran cantidad de niños, quienes se divertían en demasía, mientras que algunas escuelas aledañas comenzaron a cerrar debido a la festividad que representaba el día. El parque parecía muy buena opción para traer a mi hija, por lo que, una vez que estábamos allí, se había despegado de mí para comenzar a jugar con el resbaladero. Verla llena de felicidad, de vida, de tal alegría, al igual que los demás niños con quienes jugaban en dulce compañía, me llenaba de dicha. La más terrible de las preocupaciones no profanaba el clima ni evocaba ninguna perturbación. El feliz cuadro fue repentinamente irrumpido por la aguda sirena de una patrulla a la cual, sin siquiera notarla, se había estacionado muy cerca del pequeño parque. Mientras a uno de los padres de familia le había encargado a mi pequeña. Me acerqué al oficial, quien estaba charlando con otros padres de familia. Este reportaba la desaparición de un pequeño en un cementerio cercano. La sugestión pudo más que mi temple, por lo que miré el reloj y vi que eran las 9:30 p.m. Llamé a mi hija y le dije que nos teníamos que retirar a casa. Ella, extrañamente, asintió sin queja alguna. Por el contrario, lo que su rostro alguna vez estuvo adornado de una hermosa sonrisa llena de felicidad, en algún momento había ocurrido una metamorfosis en ella. Ella estaba sumamente pensativa, observando detrás suyo, encarando a un objeto desconocido que era invisible para mí. Sabía que ella estaba aterrada, pero no quería decírmelo. Ella solo deseaba que nos fuéramos y nada más. En el camino, ella no dejaba de apretarme la mano. No quería que ella se guardara esa preocupación que tanto la alteraba, por lo que, al preguntarle lo que le pasaba, dudó en responderme. Finalmente, se decidió y me reveló que en el parque había visto a un ángel negro y que tenía miedo de él porque sus manos estaban rematadas por garras negras, las mismas estaban empapadas de sangre. No dejaba de culparme por lo ocurrido la noche de ese día. Sabía que debía haber asegurado el cerrojo de la puerta. Pero, ¿cómo? ¿Cómo podría saberlo? ¿Cómo podría saber lo que ocurriría? Mi hija decía que esa cosa nos había estado siguiendo todo el camino. Que Dark Angel, como decía que se llamaba, se mantenía cerca de nosotros. Nos seguía, nos acechaba, nos observaba con suma cautela. En aquel momento, mi curiosidad había crecido al instante. ¿Dark Angel? Le había preguntado a mi pequeña. Había querido preguntarle de dónde había sacado ese nombre, pero, al verla tan terriblemente asustada, preferí no hacerlo y me quedé en su cuarto hasta que se durmiera. Dark Angel. Dark Angel. Impulsado por ese nombre, me dispuse a investigarlo. Mi búsqueda parecía infructuosa y con el pasar de las horas, finalmente di con un artículo de una página de internet. Había tardado mucho en cargar y creí que se trataba de posibles vídeos o animaciones que estuviesen colgadas en el sitio. No obstante, para mi sorpresa, el sitio consistía en decenas de enlaces que llevaban a otras páginas más. Entre ellas, se encontraba un enlace llamado Malahafel, mismo que mostró una serie de símbolos que no pude descifrar. Se trataba de una lengua poco común, quizás árabe o hebreo. Decidí traducirlo y el artículo que me mostró fue el siguiente. Malahafel. Malahafel, también conocido como Dark Angel, es una presencia malvada, de alto rango, que proviene del sexto círculo del infierno. Esta entidad monstruosa posee la forma de un ángel totalmente negro, quien lleva rematadas en sus manos largas garras con las que destaza a sus ofrendas o a sus presas. Asimismo, lleva un par de oscuras alas gigantes. Su solo batir de alas es capaz de elevar gélidas ráfagas de aire. No obstante, quizás lo peor de este ente malévolo es su rostro, una parodia bizarra, blasfema, repleta de carne pulposa y deforme que muestra una pícara y malévola mandíbula que erige una sonrisa misma que, a pesar de las obscenas y erráticas formaciones en el rostro de este, se encuentra rematado de un par de ojos bermejos e inexpresivos. No podía dejar de pensar en todo esto. Pensaba que todo eso se trataba de solo coincidencias y nada más. Intentaba sujetarme a la ingenua idea de que los niños solían hacerse de amigos imaginarios, esto solo cuando se sentían solos y necesitaban la compañía de alguien más. Antes de que se durmiera, mi hija insistía en que este arcángel esperaba el momento oportuno para llevársela. Mis nervios se habían quebrado al notar que la electricidad se ausentó repentinamente. Había escuchado un poderoso golpe que venía de la habitación de mi hija en el momento justo del apagón. Sospeché lo peor. Había corrido como alma que lleva el diablo y recuerdo que golpeé la puerta con toda la fuerza que tenía. Había logrado abrirla al instante.
Y mientras me sentía aliviado conmigo mismo al poder acceder a la habitación de mi pequeña con éxito, caí de rodillas al suelo. Había sentido que mis fuerzas menguaban tan pronto como vi la destrozada ventana del cuarto. Tan pronto como las sábanas de la cama estaban hechas tiras manchadas de pastosos pedazos de sangre y coágulos. Tan pronto como supe que allá, por el cielo oscuro cubierto de diabólicas nubes, volaba mi hija gritando, suplicando, completamente histérica y presa de aquella monstruosidad infernal. Dark Angel. Reportan 7 desapariciones en un complejo de departamentos simultáneamente. Las víctimas son niños, según los padres notifican que el secuestrador es un ángel negro. La policía menciona que las investigaciones que rodean al paradero del supuesto Dark Angel está curso. Hoy me despertaron a patadas, el sargento grita a todo pulmón que en 5 minutos debemos estar listos para salir. Maldición, se suponía que hoy nos dejarían dormir toda la noche. Son las 12 am. Nos han informado que un pelotón completo no regresó. Pobres idiotas, seguramente se han perdido. Nos enviaron al punto de partida al pie de una montaña, tenemos que subir río arriba, aproximadamente 3 kilómetros y regresar. En 2 días nace mi hijo, estoy contento. A solo 2 días para salir de este mugrero y tener que hacer esto antes de irme, qué fastidio. Caminamos y caminamos, charlamos para perder el tiempo, repentinamente uno de los cabos suelta un grito atroz. Todos reímos, sabemos que es un marica y de todo se asusta. Menuda sorpresa cuando el sargento maldice, eso sí era algo fuera de lo común. Un compañero yacía colgado de los pies, sin ojos ni corazón. Quizás fue capturado por alguna mafia, y para su maldita suerte, vio algo que no debía, además de que ellos suelen colgar a todas sus víctimas. No estaba claro si era mejor regresar o seguir adelante. Se supone que mandan a 2 pelotones después para rectificar los hechos. El sargento ordenó avanzar. Continuamos el camino hasta llegar a un campo despejado. Estúpida idea, no sé si nos condenamos al pasar el cuerpo o al salir del bosque. No caminamos ni 100 metros cuando a lo lejos visualizamos siluetas. Podrían ser nuestros compañeros. Comenzaron a disparar de una manera errática, no parecía que siquiera supieran cómo disparar. Por lo general hacemos disparos de advertencia, para evitar el fuego aliado, pero en esta ocasión no hicieron caso. Lanzamos fuego a discreción, juro que los vi caer. No eran demasiados, pero se reincorporaban rápidamente y corrimos hacia atrás. Corrimos y corrimos, se supone que el bosque no estaba lejos. Comenzó a llover, miré hacia mis espaldas y a cada relámpago caído en el campo significaba que ellos estaban más cerca, parecía que estaban justo detrás nuestro. Tenían un agujero por rostro y algunos carecían de extremidades. Ya no podía correr más, parecía interminable el campo. Caímos en una zanja, solo 3 de nosotros llegamos. Me pregunto qué les sucedió a los demás, ¿los atraparon? ¿Se rindieron? ¿Habrán muerto ya? ¿Terminarían como el primer cuerpo? Nunca lo supe. Caminamos entre la zanja, que pronto se tornó a lo que sería una trinchera, se escuchaban los disparos en la lejanía. No sabía qué hacer, si caminar o regresar. Me di cuenta de los cambios tan bruscos y bizarros en el entorno. Reía. Esto debe ser un sueño, reía como un loco. Un compañero me preguntó qué me sucedía. Hermano, es un sueño. ¿Tuyo o mío? Me desconcertó su pregunta, era estúpido pensar que ambos estuviéramos soñando lo mismo. Bueno, ¿qué importaba? Solo quedaba seguir adelante. De pronto aparecieron soldados apuntando directo a nuestros cuerpos. Nos rendimos. Ya no teníamos más que cargadores vacíos y la moral baja, nos capturaron. Sabía un poco de francés, por eso es que supe que ellos eran franceses. No entendía todo lo que decían, pero al menos pude explicar que no éramos alemanes. Nos interrogaron, algo me dijo que si les contaba lo que pasó, dirían que estoy perdiendo la cabeza. Así que inventé una historia. Nunca más volví a ver a mis compañeros, me mantuvieron preso durante años. Creo que ellos explicaron lo que vieron y lo que sucedió, no lo sé. Al salir libre de prisión, era 24 de agosto de 1924, y la guerra había terminado. No sabía qué había sucedido. Estoy completamente seguro de que no estoy loco, sé que mi vida antes de esto fue real. Para ese entonces tenía 38 años, han pasado 80 desde que viví aquel suceso. Estoy viejo, tengo alrededor de 100 años. Ya no estoy seguro de eso, no tengo ninguna certeza de ello.
El día de ayer fui a advertirme a mí mismo de 1916 que no fuera a alistarme. Y ahora entiendo, el viejo que golpeé hace tiempo en la entrada de las instalaciones, era yo. No pude cambiar eso. Pero dentro de poco nacerá mi hijo, espero sobrevivir para conocerlo. La familia Thompson estaba integrada por Tom, su hermana Sarah y su madre Catherine. Buscaban un lugar para comenzar una nueva vida. Semanas atrás el padre de Tom y Sarah había fallecido a causa de una enfermedad. El 27 de junio comenzaron su búsqueda, buscaron por todas partes pero no encontraban ningún lugar disponible. Esa tarde mientras continuaban con su búsqueda un hombre encapuchado se les acercó a la familia Thompson. Catherine tomó de la mano a la pequeña Sarah y se puso delante de Tom. Pero lo único que hizo el hombre fue extender una mano con un folleto en ella delante de Catherine, ella lo aceptó y el hombre se fue, lo que decía el folleto era: bienvenido a Openville, viva en una casa de ensueño y con un módico precio. Más adelante ponía un número 26, 45, 12, 89. Enseguida Catherine llamó y una voz de mujer le habló desde el otro lado de la línea. Hola, ¿en qué lo podemos ayudar? Quiero comprar una casa en Openville, respondió algo dudosa Catherine. La mujer le pidió unos datos, pero le dijo que tenían una semana de prueba y que si no le gustaba no pagaría nada y se irían y si le gustaba el lugar luego hablarían del precio. Con eso convenció a la madre de los chicos quien aceptó el trato. Al día siguiente el 28 de junio, se mudaron. Antes de cruzar el límite de la ciudad vieron un hermoso cartel que decía bienvenidos a Openville. La ciudad era muy hermosa, todo bien decorado, la gente era amable, había lindos jardines y plazas por todas partes, cualquier persona querría vivir allí. Tan pronto como se instalaron, anotaron a Sarah en la escuela de la ciudad, tendría que esforzarse más ya que estaban a mitad de año. Tom consiguió empleo en un pequeño puesto de verduras y Catherine en un supermercado. Luego del primer día de trabajo, cuando llegó a su casa, tomó el celular y llamó a su mejor amigo Pablo. Hola Pablo, ¿cómo estás? Bien, oye amigo, ¿para dónde te mudaste? Fui a tu casa y no estabas. Nos mudamos a Openville, es muy bonito, un día tenés que venir. ¿Openville? Ya dime la verdad Tom, si no te crecerá la nariz más que a Pinocho, dijo en tono burlón Pablo. ¿Es en serio? Busca en internet, seguramente te salga, ahora me tengo que ir, la cena está lista. Pablo buscó casi enseguida en internet, puso Google y escribió Openville, le salió una página de un periódico, la abrió y decía lo siguiente. Openville, uno de los mejores lugares para vivir, sufrió un bombardeo accidental hoy en la mañana. La pequeña ciudad quedó destruida y no hubo ningún sobreviviente. Ponía la fecha 29 de junio de 1885. Pablo quedó atónito mirando la pantalla de la computadora, enseguida llamó a Tom. Hola. Pablo sonaba nervioso. ¿Qué pasó? Suenas nervioso, le respondió Tom con preocupación. Tienes que irte de Openville, es un pueblo fantasma, que fue destruido hace años. ¿Qué? Entonces ¿cómo estoy aquí? Geniecito. Por lo que más quieras sal de Openville antes que sea tarde. Pablo estaba desesperado. Tranquilízate, está bien, saldré de la ciudad. Tom avisó a su madre que iría a caminar y salió. Ya estoy en camino, le dijo a su amigo. Pero al llegar al límite donde tendría que estar el cartel que dice bienvenidos a Openville, había otro que decía bienvenidos a Closeville, una ciudad que perdura en el tiempo. Tom, llamó casi gritando. Pablo, tenías razón, le contó lo sucedido, y. Hoy es 29 de junio, al terminar la frase Pablo escuchó ruidos fuertes del otro lado de la línea y la llamada se cortó. Pablo empezó a llorar. Exactamente un año después Pablo se fue hasta el cuartel de policías más cercano y les contó todo. Obviamente los policías no le creyeron ni una palabra y lo tomaron por loco. Tienes suerte chico, no hay ningún hospital psiquiátrico cerca, no te arrestaremos. En ese momento entra un hombre encapuchado y dice. Hay un hospital psiquiátrico en Openville. No, no me lleven allí por favor, no, gritaba el pobre Pablo. Al cruzar el límite de la ciudad el mundo de Pablo se derrumbaba, sentía que su vida llegaba a su fin. No tenía familia, él vivía solo, nadie desmentiría ese misterio, la desesperación lo llevó a la histeria a la locura y. Luego a perder totalmente la cordura. Antes de llegar al hospital decía cosas sin sentido y hacía violentos movimientos. Mientras los policías caminaban llevándolo, alguien se le acercó, era Tom y estaba diciendo. Verduras, vendo verduras, ¿quieren algo señores? Le preguntó a los policías. El lugar te ha consumido. Despierta Tom. Despierta.
gritó Pablo mientras se lo llevaban. Tom despertó y se dio cuenta de lo que estaba pasando, de todo. Siguió a los policías y pidió hablar con Pablo antes de que lo encerraran. Ellos accedieron. ¿Qué pasó?, susurró Tom. Pablo le contó todo y luego lo encerraron. Tom sacó sus conclusiones y se dio cuenta de que probablemente fuera el mismo hombre encapuchado que les había dado el folleto. Siguió a los policías pero ellos parecieron no notar el cartel de Closeville, Y. Sí pudieron pasar. Se acercaba la hora de nuevo, la hora de la muerte era algo que estaban destinados a pasar una y otra vez, cada 28 de junio, y cada año veía a las nuevas víctimas de Openville, las nuevas almas que pasarían atormentadas toda la eternidad. Despertó atontada, como le sucedía desde hacía varios meses. Al abrir los ojos inclusive quién era y dónde estaba eran datos difíciles de saber. Luego de unos minutos, la realidad la golpeaba como un látigo y deseaba sumirse en el letargo de la inconsciencia. Desde hacía tiempo, debía tomar pastillas para dormir, las cuales robó del botiquín de su madre. A esto atribuía sus lagunas mentales, los largos ratos de desorientación, e inclusive la amnesia que últimamente estaba teniendo. Salió de la casa y comenzó a caminar hacia el muelle. Le gustaba mucho sentarse ahí completamente sola y tratar de olvidar eso que tanto la lastimaba, al grado de no permitirle respirar. Tenía la sensación de que se ahogaba, necesitaba escapar del dolor como le fuera posible. Intentó distraerse y volteó hacia su casa. Era muy hermosa, rodeada por árboles frutales, bugambilias y rosales, con acabados de madera y hermosas ventanas de piso a techo que casi se cubrían con espesas enredaderas. Desde la orilla del muelle podía observar cada detalle de la hermosa casa y al mismo tiempo ver el lago que se encontraba a sus pies, con el agua azul oscuro y las hojas de los árboles flotando apaciblemente sobre él. En aquel lago era en donde antes pescaba con su padre. En el muelle a orillas del lago era su lugar favorito porque amaba aquellos recuerdos, siempre lograban traerle un poco de paz. De pronto se dio cuenta de que Román estaba ahí. Él comenzó a hablarle sobre la noche anterior, de la cual ella no recordaba nada. Le habló sobre el auto, aquel hombre, toda la sangre. Verónica no quiso oír más. Se levantó lentamente y abandonó el muelle. Al llegar a su casa decidió preparar el desayuno para Ana. Sabía que se molestaría con ella si al despertar no lo encontraba listo, así que sacó una sartén y lo puso al fuego con un poco de aceite. Román entró a la cocina, tenía un cuchillo en la mano, pero Verónica decidió no hacer caso de su presencia. Se dirigió al refrigerador a sacar un par de huevos y un poco de tocino. Román clavó el cuchillo en la mesa. El ruido asustó a Verónica, pero ni siquiera volteó a verlo. Él se sentó a la mesa y se dispuso a terminar la historia que comenzó en el muelle. Le contó de nuevo sobre el auto, sobre aquel hombre, toda la sangre. Se sentía aterrorizada al escuchar semejante historia, pero lo que más la asustaba era que Román le decía que estaba con él cuando sucedieron las cosas y ella no recordaba nada. La única forma que encontraba de eludirlo era dejarlo hablando solo en la cocina. Abandonó el desayuno y subió rápidamente las escaleras. Quería alejarse lo más posible de Román, o por lo menos hasta la noche, cuando sabía que sería imposible. Abrió la puerta de su cuarto y ahí estaba Jo, llorando de nuevo. Ella siempre estaba llorando ahora que lo pensaba. No quiso interrumpir, así que cerró la puerta y se dirigió al cuarto de sus padres. Volvió a sentir un golpe de dolor al entrar y verlo, pulcramente ordenado, tal como le gustaba tenerlo a su madre, pero carente del calor y la felicidad que existían cuando ella estaba en él. Hacía 6 meses ya que estaba así, frío, solo, deprimente, desde que sus padres tuvieron aquel horrible accidente en que su auto se salió del camino y murieron. Se echó en la cama y tomó el libro que se encontraba en la mesa de noche. Cumbres borrascosas se leía en la tapa. Ana entró al cuarto. La rubia de ojos azules y labios color carmín se veía molesta. Verónica se quedó observando su mirada de odio, pero luego se distrajo por las vendas que rodeaban sus brazos. Sabía perfectamente lo que significaba. Seguramente encontró las navajas que ella escondió debajo de los tablones del suelo y se había cortado de nuevo. De pronto Ana comenzó a gritarle, tenía hambre, y cuando bajó, lo único que encontró fue a Román con un cuchillo ensangrentado y la sartén con aceite. Verónica decidió ignorar sus gritos y bajó las escaleras. Se dirigió a la cocina y terminó de preparar el desayuno, esta vez, ignorando completamente a Román.
Ana se sentó a la mesa y comenzó a desayunar, Verónica se quedó a observarla comer, las dos intentaron ignorar al despeinado sujeto sentado a su lado que jugaba despreocupadamente con un arma homicida. Ya eran las 11 de la mañana, seguramente Jo ya habría dejado de llorar, así que Verónica se levantó de la mesa y fue hacia su cuarto, con la esperanza de que estuviera en otro lado. Al llegar a la puerta del cuarto, se detuvo para abrir silenciosamente. No había nadie adentro, así que se apresuró a sacar un par de cosas que necesitaba, de pronto vio por el rabillo del ojo y ahí estaba Jo. Sostenía un oso de felpa y tenía los ojos rojos e hinchados de tanto llorar. Pasó junto a ella y le pegó en el estómago, el sonido fue sordo y fuerte, Verónica cayó al suelo y comenzó a arrastrarse lentamente hacia el pasillo, a pesar de que apenas podía respirar hizo el esfuerzo, pues sabía que si se quedaba, la seguiría golpeando. Una vez en el pasillo escuchó cómo Jo azotó la puerta, no podría sacar sus cosas, pero al menos se sentía a salvo. Luego de un rato tirada en el pasillo logró incorporarse, se dirigió al piso de abajo y recogió la lista del súper que Ana le dejó en la mesa. No tenía ganas de ir hasta el pueblo en este momento, pero hacían falta varias cosas para hacer la cena y ya le era suficiente la violencia de Jo, no necesitaba aparte los gritos de Ana. Se subió a su bicicleta y comenzó a pedalear hacia el pueblo. Como deseaba cumplir 18 y obtener su permiso para conducir, así no tendría que gastar una hora de su vida pedaleando esa estúpida bicicleta que tanto odiaba, podía en cambio, usar el auto de su madre, ese hermoso Mustang 68 color negro que tanto le gustaba. Solo faltaba un año, no tendría que pedalear mucho más. Al llegar a la tienda entró rápidamente como siempre lo hacía, puso todo lo de su lista en una de las canastillas que ofrecían en la entrada y se formó en la caja. Cuando fue su turno, le dio un billete a la señora detrás del mostrador y en cuanto le regresó su cambio salió disparada por la puerta, no quería hablar con nadie pues sabía que las personas solo le tenían lástima, claro, pobre niña huérfana. Pero no era una pobre niña huérfana, no necesitaba la compasión de nadie, ella sabía cómo valerse por sí misma, además, no estaba sola. Puso las cosas en la canastilla y pedaleó su regreso a casa lo más rápido que sus piernas le permitieron. Al llegar, el plato de Ana seguía en la mesa, pero no había señales ni de ella ni de Román. Se apresuró a arreglar las cosas, lavar los platos y limpiar la cocina, pues a pesar de que su madre ya no estaba, sabía lo mucho que les agradaba a ella y a su padre tener una casa limpia y ordenada, de modo que siempre estaba pendiente de hacer lo necesario para mantenerla así. Una vez que terminó, se dirigió al cuarto de sus padres, ya eran las 3 de la tarde, le agradaba tomar una siesta más o menos a esa hora todos los días recostada en su cama. De algún modo eso la reconfortaba, la hacía sentir cerca de ellos, aunque bien sabía que ya no estaban ahí. Se acostó en la cama con cuidado, intentando no hacer ruido para que nadie se percatara de su regreso, lamentablemente a ellos no podía esconderles nada y de pronto Román entró en el cuarto. Le advirtió que no quería molestarla, que si quería seguir en negación a él le daba lo mismo, pero quería informarle que la esperaba a las 8 de la noche en el garaje, que por más que lo odiara, era un mal necesario. Salió por la puerta y Verónica se echó a llorar. Cada vez que se veía con él en el garaje, las cosas terminaban mal, ella no lo recordaba nunca, pero él se encargaba de que conociera todos los detalles a la mañana siguiente. A veces no sabía si eran solo cuentos para asustarla o si en realidad hacían todo lo que él decía. Cuando dieron las 8 de la noche, ya había preparado la cena para Ana y aunque quería subir a su cuarto y dormir, Román llegó y le dijo que no olvidara su cita pues era muy importante. Ella quiso negarse, pero él la tomó del brazo y la sacó fuera de la casa. Un terror frío se apoderaba de ella cuando eso sucedía, era tan grande el miedo que sentía que la paralizaba completamente, quedaba a merced de él, nada podía hacer para defenderse. Despertó totalmente aletargada, tenía mucho frío, y cuando estuvo más consciente se dio cuenta de que no estaba en su cama, estaba en el muelle. El viento frío del amanecer la había despertado, de pronto se percató de algo que la hizo temblar de pies a cabeza. Su ropa estaba toda ensangrentada y sus manos, completamente llenas de sangre seca. Rompió en llanto, la angustiaba no recordar nada de lo que había sucedido, tocó su cuerpo, pero no, ella no estaba herida, era sangre de alguien más. Escuchó junto a ella una risilla malévola y apagada, volteó rápidamente y era él, siempre era él.
Román estaba a su lado, y con voz entrecortada, más por el miedo que por el frío, comenzó a preguntarle qué había sucedido. Él la miró como siempre lo hacía, penetrante, dominante, y comenzó a contarle que la noche anterior salieron como otras noches lo habían hecho ya, entraron a un bar y encontraron a un tipo iluso al cual le gustó ella, se apegaron al plan, y cuando el extraño le invitó una copa, ella le sugirió ir a otro lado. Una vez que estaban en su auto, donde Román se encontraba, Verónica le pidió que fueran a un lugar apartado para estar solos. Bajo la influencia del alcohol, y con los sentidos aturdidos, el hombre aceptó y pronto se encontraron cerca del lago. Cuando se descuidó, Román lo asesinó despiadadamente con su enorme cuchillo, le amarraron algo pesado al cuerpo y lo tiraron al lago. Román le explicó que esta vez, a diferencia de las otras, ella no quiso llegar a su casa y asearse, se encontraba muy cansada y se quedó dormida en el muelle, por eso estaban ahí esa mañana. Como autómata se levantó y caminó hacia la casa, llegó y se metió directamente a la ducha, enseguida metió toda la ropa a la lavadora, esperando que eso la hiciera olvidar el horror que estaba viviendo. Ni siquiera recordó que Ana se molestaría si no le preparaba el desayuno, ni se preocupó de que Jo la encontrara y la golpeara nuevamente. Estaba totalmente aterrorizada, casi en shock luego de darse cuenta que los cuentos de Román para asustarla no eran solo cuentos, sino la realidad en que se encontraba. Entró sigilosamente a la cocina y ahí estaba Ana, molesta porque tenía hambre, rápidamente le preparó algo y subió a buscar a Jo. La encontró llorando sobre la cama de su madre. Se detuvo callada en el quicio de la puerta y pensó si esta sería su vida de ahora en adelante: cumplir las exigencias de Ana, aguantar el llanto interminable y las agresiones de Jo, y lo peor de todo, lo más terrible de todo, seguir ayudando a Román a cometer esos terribles asesinatos. Algo tenía que hacer para cambiar esto, pero ¿qué? Decidió apartar de su mente esos desdichados pensamientos al menos por un rato y comenzó a leer su libro. Tenía que aceptar que Emily Bronte realmente lograba sacarla del infierno que era su vida, mostrándole el sufrimiento de alguien más. Leyendo ese libro en particular lograba perderse y recordar tiempos mejores. Su madre se lo había regalado un par de años atrás para su cumpleaños, y no comenzó a leerlo sino hasta que ésta falleció, hasta que significó algo para ella. Verónica se quedó dormida luego de que leyó un par de hojas más. Al despertar vio el reloj asustada, eran las 7:05, tenía poco tiempo antes de la hora en que se veía con Román, la funesta hora del día. Bajó las escaleras con rapidez y se puso a hacer la cena. De pronto Jo estaba parada detrás de ella, su corazón se detuvo por un segundo y se quedó inmóvil frente al pedazo de carne que estaba en la sartén. Jo sacó un jugo del refrigerador y volvió a subir las escaleras, esta vez sin hacerle daño. Verónica no entendía por qué siempre estaba tan triste y enojada, todo al mismo tiempo, pero prefería no preguntar. En esa casa las respuestas eran siempre más horribles y dolían mucho más que las incógnitas. Terminó de hacer la cena al cuarto para las 8, respiró hondo y sonó la campana que Ana le dio para indicar que la cena estaba lista. Esta apareció de pronto en la cocina con sus labios pintados de color carmín. Se veía feliz de tener la comida a tiempo. Se sentó a la mesa y Verónica se sentó a su lado, nerviosa pues ya eran casi las 8. Justo a las 8 bajó al garaje y vio a Román recargado en el Mustang 68 de su madre, pero eso quedó en segundo plano. Detrás de la puerta, en la pared, había un gran espejo. Vio sus ojos rojos e hinchados de tanto llorar, su boca color carmín, sus brazos envueltos en unas vendas blancas, el oso de felpa en su mano izquierda y el cuchillo con la sangre, ahora seca, en su mano derecha. Sintió como si agua fría le cayera en el pecho, mientras recordaba aquella noche lluviosa hacía 6 meses, cuando tuvo una horrible pelea con sus padres, pues ella no quería asistir a los superficiales eventos a los que los invitaban. Su padre se enojó mucho y le dijo que si quería quedarse lo hiciera, pero que no saldría en varios meses. Verónica corrió hacia el garaje pues no quería que se fueran, así que se deslizó hacia la parte de abajo del auto de su padre y con unas pinzas cortó todos los cables que le fue posible hasta que cortó uno que derramó un líquido amarillo claro y supuso que eso sería suficiente para que el auto no funcionara y no se pudieran ir. Grande fue su sorpresa cuando el auto arrancó y sus padres se fueron. Más tarde recibió una llamada, el auto de sus padres se quedó sin frenos, lo que provocó que se salieran del camino, volcaran y murieran en tan terrible accidente. Aparentemente una fuga en la manguera de los frenos, había dicho el oficial que le dio la noticia. Ella sabía que era su culpa, ella había matado a sus padres, pero no podía decírselo a nadie. Estaba encerrada dentro de sí misma, aislada del mundo, pero aún así no estaba sola, estaban Ana, Jo y Román.
Con movimientos torpes y rutinarios, tomó las llaves del Mustang 68 de su madre y se subió al vehículo. Ya no importaba, a la mañana siguiente la estúpida Verónica ya lo habría olvidado. No importaba lo que ella quisiera, de momento él tenía el control. Acomodó el retrovisor y una sonrisa torcida se dibujó en su rostro. Encendió el motor, arrancó el auto y se perdió en la oscuridad de la noche. Cuando era un niño tenía pavor a la oscuridad. Todavía lo hago, pero cuando tenía más o menos 6 años no podía pasar una noche entera sin llorar para que alguno de mis padres buscara debajo de mi cama o en mi armario a cual fuera el monstruo que pudiera estar esperando para comerme. Incluso con una luz de noche todavía veía figuras oscuras moviéndose en las esquinas de mi habitación, o caras extrañas mirándome desde la ventana. Mis padres hacían lo que podían para consolarme, diciéndome que era solo una pesadilla o una ilusión óptica provocada por la luz, pero en mi joven mente estaba seguro de que al momento que cayera dormido, las cosas malas me iban a atrapar. La mayoría del tiempo me escondía debajo de las frazadas hasta estar lo suficientemente cansado como para dejar de preocuparme, pero de vez en cuando sentía tanto pánico que corría al cuarto de mis padres, despertando a mi hermano y hermana en el proceso. Después de un calvario como ese, no habría manera de que alguien tuviera una buena noche de sueño. Eventualmente, tras una noche particularmente traumatizante, mis padres se hartaron. Por desgracia para ellos, entendían bien la inutilidad de discutir con un niño de 6 años, y sabían que no podrían convencerme de dejar a un lado mis miedos a través de la lógica y la razón. Tenían que ser ingeniosos. Fue idea de mi madre confeccionar a mi pequeño amigo para la hora de dormir. Juntó muchos pedazos de tela surtidos con su máquina de coser y creó a quien yo más tarde llamaría señor Ickbar Wigelsteine, o Ick para abreviar. Ick era lo que mi madre llamaba un monstruo de medias. Estaba diseñado para protegerme mientras dormía por la noche, asustando a todos los demás monstruos. Ickbar tenía un aire a un Frankenstein en versión gremlin, con ojos grandes y blancos hechos de botón y orejas de gato caídas. Sus pequeños brazos y piernas estaban hechos con un par de medias rayadas en blanco y negro que pertenecían a mi hermana, y la mitad verde de su cara estaba hecha de una de las medias altas de fútbol de mi hermano. Su cabeza podría ser descrita como bulbosa, y por boca mi mamá le había cosido un pedazo de tela blanca, y bordado en forma de zigzag una amplia sonrisa de dientes afilados. Lo amé desde el primer momento. De ahí en adelante, y nunca se separaba de mi lado. Así que cada noche a la hora de dormir, me diría dónde se escondían los monstruos, y yo lo colocaba en el área de mi cuarto más cercana a lo macabro. Si había algo en el armario, Ick bloqueaba la puerta. Si había una extraña criatura rasguñando la ventana, apoyaba a Ick contra el vidrio. Si había una gran bestia peluda bajo mi cama, bajo la cama lo ponía. Algunas veces, los monstruos se escondían en mis sueños, e Ickbar tenía que venir conmigo a mis pesadillas. Era divertido traerlo a mi mundo de ensueño, ya que juntos pasábamos horas combatiendo demonios y fantasmas. La mejor parte era, que en mis sueños, Ick podía realmente hablarme. ¿Cuánto me amas?, me preguntaba. Más que a nada en el mundo, siempre le decía. Una noche, en un sueño, después de perder mi primer diente, Ick me pidió un favor. ¿Me puedes dar tu diente?, le pregunté por qué. Para ayudarme a matar a las cosas malas, me dijo. A la mañana siguiente mi madre me preguntó dónde estaba mi diente cuando bajé a desayunar. Por lo que me dijo, el hada de los dientes no lo había encontrado bajo mi almohada. Cuando le dije que se lo di a Ickbar, ella solamente se encogió de hombros y se regresó a alimentar a mi hermana pequeña. Desde ese momento, cada vez que perdía un diente se lo daba a Ick. Siempre me agradecía y, por supuesto, me decía que me amaba. Con el pasar del tiempo, sin embargo, me quedé sin dientes de leche, y ya me estaba poniendo un poco viejo para seguir jugando con muñecos. Así que Ick solo se sentaba ahí, en mi estantería, acumulando polvo y ausentándose lentamente de mi atención. Pero las pesadillas se volvieron peores. Tanto que empezaron a seguirme mientras estaba despierto, atemorizándome en cada rincón oscuro o arbusto que se movía. Luego de una noche particularmente mala, volviendo de la casa de un amigo en bicicleta, y en la que podría haber jurado que una jauría de perros rabiosos me estaba persiguiendo, llegué a casa para encontrar que alguien me esperaba en mi habitación. En mi cama, de pie y completamente erguido ante la luz de la luna, estaba Ickbar. Al principio pensé que mis ojos estaban jugándome bromas de nuevo, como lo habían estado haciendo toda la tarde, así que traté de prender y apagar las luces.
Lo hice de nuevo, con ningún cambio. Me estaba empezando a poner nervioso. Comencé a retroceder hacia la puerta, sin quitar mis ojos de la silueta de Ike. Mi mano estirada incómodamente, buscando el picaporte. Estaba a punto de irme de ahí cuando escuché que la puerta era azotada contra su marco, dejándome encerrado en la oscuridad. En nada más que sombras y silencio, hasta que escuché una voz familiar y estridente. Dejaste de alimentarme. ¿Por qué debería protegerte? ¿Protegerme de qué? Déjame mostrarte. Pestañeé una vez y todo cambió. Ya no estaba en mi habitación, estaba en otro lugar. Una especie de bosque, un lugar horrible, de pesadillas, donde partes de fetos abortados colgaban del follaje, y el suelo estaba infestado con insectos carnívoros. Una niebla espesa inundaba el aire con un olor a carne podrida, mientras luces de un verde amarillento parpadeaban en el cielo oscuro. Mi cabeza empezó a palpitar como si estuviera a punto de explotar, porque en mi mente, escuchaba la voz de nuevo. Esto es lo que tu realidad será sin mí. Sentí unas pisadas que hacían temblar la tierra, aproximándose rápidamente. Soy el único que puede pararlo. Estaba detrás de mí ahora, enorme y enojado. Dame lo que necesito, y lo haré. Me desperté antes de poder darme vuelta. Al día siguiente revisé el armario de mis padres buscando los dientes de leche de mi hermano, y se los di todos a Ikbar. Casi inmediatamente después de ello las pesadillas terminaron, y estaba relativamente en condiciones de seguir con mi vida normal. De vez en cuando, me metía en la habitación de mi hermana y robaba lo que estaba destinado al hada de los dientes, o estrangulaba a uno de los gatos de la vecina para quitarle sus pequeños incisivos. Cualquier cosa para alejar las visiones. También comencé a notar que Ike se movía en mi cuarto cada vez que yo me iba, reordenando mis cosas y adicionando más cortinas. Se veía más vivo, de alguna forma. En la luz correcta sus dientes podían verse brillando y se sentía tibio al tacto. Por más que esto me asustara, no podía juntar el valor necesario para destruirlo, sabiendo perfectamente a dónde eso me llevaría. Así que continué recolectando dientes para Ike a lo largo de la secundaria y la universidad. Mientras más crecía, a más cosas aprendía a tenerle miedo y más dientes necesitaba Ike para mantenerme a salvo. Ahora tengo 22 años, un trabajo decente, mi propio apartamento, y una colección de dentaduras. Ha pasado casi un mes desde la última vez que Ike comió y las pesadillas están empezando a acorralarme de nuevo. Tomé un desvío a través de un estacionamiento después del trabajo esta noche. Encontré a un hombre forzando la cerradura de su auto. Sus dientes estaban manchados de amarillo gracias a una vida de tabaco y café, y aún así, tuve que usar el martillo para extraer los molares. Cuando regresé a mi departamento él me estaba esperando. En el techo, en un extremo. 2 ojos blancos y una boca de navajas. ¿Cuánto me amas? Me pregunta. Más que a nada, le contesto, sacándome mi abrigo. Más que a nada en el mundo,